camina con propósito. Bendiciones. El día de hoy tengo nuevamente el privilegio de venir y compartirles un mensaje del cielo para sus vidas. Me gustaría que me acompañaran a la palabra, los que puedan, ahí de donde están, escuchando este hermoso mensaje del cielo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermosa esta palabra, ¿verdad? Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, no porque nosotros lo mereciéramos, sino según el propósito suyo. Nos habla y nos recuerda de ese propósito para con nosotros. Y te cuento, ese propósito viene desde antes que tú nacieras. De hecho, científicamente se ha comprobado que el espermatozoide que llega de primero, o el más rápido, el que más corre, no es el que fecunda el óvulo, sino el que llega en el momento justo, cuando ya esas capas del óvulo se han debilitado y él puede entrar al óvulo sin ningún problema. De pronto el que llega de primero cree que es el que va a entrar, pero resulta y pasa que el óvulo todavía está muy fuerte y no se ha debilitado. Pero el que llega en el momento que ya todas esas capas han sido debilitadas por los que llegaron primero, llega y fecunda el óvulo. Asimismo, hoy el Señor te dice que tú llegaste en el momento justo. Llegaste en el momento justo y por eso fuiste fecundado y por eso hoy existes, hoy eres una persona especial para el Señor que Él diseñó y con la cual Él tiene un propósito especial en este mundo. Dios no te creó por accidente, tú naciste con propósito. Y algo muy interesante es que podemos ver a la luz de la palabra que esto tiene un respaldo total. Cuando la palabra nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Eso nos lo dice el Señor en Romanos capítulo 9, versículo 16. Ahora, ¿qué significa propósito? Propósito viene del telos, del griego telos, ¿sí? Que es fin, objetivo, propósito o meta. Es el fin o el propósito de algo. Naciste con un propósito y eso lo vemos desde el momento de la fecundación, como lo mencioné anteriormente. Hoy quiero tocar unos puntitos rápidamente y el primero es, su propósito para tu vida es perfecto. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Cada uno tiene una función, mi hermano. Cada uno tiene un valor. Cada uno tiene un propósito. Y tú tienes una función especial, tienes un llamado especial, tienes un propósito especial del cielo. No te compares con nadie. El Señor a todos nos ha dado algo especial. Si tú todavía no conoces cuál es ese propósito especial del cielo, del Señor para contigo, pregúntaselo. ¿Cómo? Entra en intimidad con Él, órale, háblale. Dios es un Dios con el que tú puedes hablar en todo momento. No necesariamente tienes que hacer un ritual o algo así. No, pregúntale. Habla con Él, conéctate con el cielo. Y dile, Señor, ¿qué tienes para mí? Y el cielo te va a responder. Porque tú eres especial tesoro para Él. Para nuestro amado Señor. El segundo punto es, al que llama,
capacita. Eso lo podemos ver en la vida de muchos personajes a la luz de la palabra. Entre estos Gedeón, un hombre que sintió temor y que quiso poner excusas al llamado. Pero el Señor le demostró que no era en sus fuerzas, que Él lo capacitaría para cumplir su propósito. Lo podemos ver en la palabra, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 14 al 16. Y dice la palabra: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hoy el Señor te dice: ¿no te envío yo? Hoy te dice a ti, mujer, hoy te dice a ti, varón: ¿no te envío yo? Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Señor está contigo, no tengas temor. Cuando Dios llama, también capacita. No será en tus fuerzas, será en las de Él. Amén. El tercer punto es: a todo propósito le antecede un proceso de preparación. A veces somos un poquito desesperados y creemos que hoy el Señor nos dio una palabra. No sé, por decir un ejemplo, tú vas a ir a las naciones y al día siguiente ya tú te imaginas armando las maletas. Y no es así. Para tú ir a las naciones a llevar ese mensaje del cielo y estar preparado y ser una persona con el carácter de Cristo y poder estar preparado para esa misión que el Señor te va a encomendar. En el caso de ese ejemplo, porque hay muchos propósitos de Dios para cada uno, ¿sí? Se antecede un proceso de preparación. Lo podemos ver en la vida de muchos personajes bíblicos: Moisés, Josué, José, David. La preparación para tu propósito requiere un tiempo de espera. Todos tuvieron procesos, todos tuvieron espera, todos fueron formados. Porque Dios primero trabaja el corazón antes de revelar el propósito. Amén. El siguiente punto: los procesos de Dios desarrollan el carácter de Cristo. ¿Por qué son necesarios esos procesos? ¿Por qué es necesaria esa espera? Porque si tú no estás preparado y no has desarrollado el carácter de Cristo, lo más seguro es que te canses. Lo más seguro es que hasta dudes de ese propósito y te detengas y desfallezcas y te canses. O quizás puedas dañar a otras personas, porque como todavía no has desarrollado el carácter de Cristo, te puedes llegar a equivocar muchísimo. Lo podemos ver en la vida de Pedro, el apóstol Pedro. Pedro era emocional, el Pedro inmaduro, ese Pedro que era aquel discípulo de Jesús, que era pescador, era un Pedro impulsivo. ¿Se acuerdan? El que le cortó la oreja al guardia cuando fueron a buscar al Señor Jesucristo para crucificarlo. Ese no es el mismo Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que vemos en Hechos, en el libro de Hechos, ¿sí? Ese hombre que cuenta la palabra, que no se dejaba ya llevar por esos impulsos, sino que era un hombre que actuaba después de una orden que el Señor le daba. Lo podemos ver a la luz de la palabra en Hechos 11, capítulo 11, versículos del 11 al 14. Dice la palabra: poco después llegaron 3 hombres que fueron a buscarme desde Cesarea. El Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos y que no tuviera miedo. Y efectivamente sabemos que él fue a la casa de Cornelio, enviado por el Espíritu Santo, y que el Señor se glorificó de una forma especial, le dio ciertas indicaciones y demás, y todo fue de bendición. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo Pedro inmaduro que actuaba por impulso, sino que esperaba la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo logramos eso? Cuando el carácter de Cristo ya está en nosotros y entendemos que no nos podemos mover por emociones, sino por dirección del cielo. Amén. ¿Te mueves hoy tú guiado por el Espíritu Santo o todavía por impulsos? Entonces, estás en el tiempo de preparación quizás, y por eso
no has visto todavía el cumplimiento de todas esas promesas, pero no significa que el Señor no las vaya a cumplir. ¿Sí? Ahí podemos ver que es una señal de que cada día estás más preparado cuando ya no te dejas guiar por esos impulsos. Y antes estás atento a ser dirigido por el Señor para ir camino a ese propósito. El siguiente punto dice: su propósito en ti trae restitución. Y este ya es el puntito con el que cerramos. ¿Cómo podemos verlo en la vida de quiénes? De David. David vivió un proceso. A él lo ungieron como rey. Y todo el proceso que él vivió para llegar a ser rey. Todo lo que tuvo que pasar. Persecución, ¿sí?, del rey Saúl. Hambre, miedo, temor. Quizás dudas. Muchas cosas vivió David para llegar a ser el rey de Israel y que se cumpliera esa promesa del cielo, esa palabra establecida sobre su vida. Daniel tuvo que pasar muchos procesos para llegar y ser reconocido como ese hombre sabio usado por el cielo. Elías, Eliseo, fueron profetas que pasaron por muchas situaciones para que llegaran a ser reconocidos como los profetas que son aún todavía en este tiempo, o como los profetas que fueron, pero que son en el reino de los cielos. Así como el Señor lo hizo con ellos, también lo hará contigo. No desfallezcas en medio de tu proceso de preparación, porque todo proceso tiene intención. Todo proceso tiene intención. Hoy cierro diciéndote, tal vez hoy estás cansado, confundido, confundida, o sintiendo que tu proceso no tiene sentido, pero hoy el Señor te dice: no te rindas, porque Dios sigue preparando tu vida para el propósito que diseñó para ti. Y aunque el propósito duela muchas veces, porque los propósitos de Dios muchas veces duelen, causan incomodidad, su propósito siempre será perfecto. Su plan siempre será perfecto. Y llegará a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Bueno, ese es el mensaje que el cielo hoy trae para tu vida. Creo que el Señor habló porque Él es fiel a su palabra y siempre trae cosas nuevas para nosotros. Hoy oro al cielo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que te dé nuevas fuerzas, para que te dé esa fe, esa confianza para perseverar en Él, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que no desmayes, para que seas valiente, para que avances, para que le creas. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, te dice el Señor. No te detengas, sigue creyendo en mí. Nuevas fuerzas vendrán del cielo y mi palabra y mi promesa se cumplirá sobre tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Ya saben, cuento con ustedes. Agradezco sus comentarios, le den me gusta, se suscriban y compartan este mensaje para que muchas otras vidas sean bendecidas a través de este mensaje del cielo. Amén. Bendiciones y un abrazo bien fuerte.